Ya regresamos. Fórmula tu elección. Así es miércoles y seguimos en Fórmula tu elección, y como cada semana saludo con mucho gusto vía telefónica a Rolando Lara, analista político, colaborador de este espacio informativo. Rolando, ¿cómo te va? Lili, ¿cómo estás? Un abrazo fuerte a ti y a tu amable audiencia. Rolando, pues esta semana abordas un tema que me parece importantísimo. Fue un tabú durante mucho tiempo, pero se sigue hablando hoy por hoy del voto útil frente a los comicios más grandes que tendrá nuestro país el próximo 6 de junio. ¿Qué nos puedes decir tú del famoso voto útil? Mira, Lili, primero quiero hacer una pequeña preludio o antecedentes, y todos los temas que trato de exponer aquí trato de ser temas basados en estadísticas o antecedentes, no en percepciones para generar mala interpretación o que pueda generar incluso que alguien diga que es tendencioso. Pero a final de cuentas, y entendiendo que viene el proceso electoral más importante en la historia de México y con mayor complejidad, hablando de más de 21,000 puestos de elección popular que estarán escogiendo, más de 27,000 millones de pesos que se destinarán. En la intervención pasada lo platicábamos, un tema monstruoso, y toda la complejidad que se irá generando el día de hoy. Y con la pequeña película, también que hay que decirlo, Lili, con la pequeña película que fueron las campañas, las pre-campañas, mejor dicho, de lo que será la introducción de lo que será el próximo proceso electoral, empieza la gente que sabe a preocuparse. ¿A dónde voy? Vamos a empezar a ejemplificar. En el estado de Morelos nunca habían habido tantos partidos políticos, 23 partidos políticos, Lili. Es un tema titánico y vamos tropicalizando para poder entender un poco de qué se está hablando. Estos 23 partidos políticos, por ejemplo, en Morelos, que habrá en la capital, vamos a tener 23 partidos políticos, de los cuales emanarán, Lili, por lo menos para la alcaldía de Cuernavaca, unos 17, 18 candidatos que hemos coincidido, tú que más o menos por ahí irán, entendiendo las coaliciones que se generarán y algunas en las que irán solos. En este sentido de ideas, yo he sido siempre aquí, en este espacio, en este Pueblo y en todos los espacios, he sido muy incisivo en el tema de que el tema de la gobernanza y de la política es un asunto de corresponsabilidad de la sociedad, y que debemos, Lili, como sociedad, informarnos de quiénes son los candidatos, de cuáles son sus plataformas de trabajo, quiénes los acompañan para poder desarrollar este asunto. Pero hace un par de días incluso ya citaba un tuit en el cual decía, con 23 partidos políticos, Lili, tantas opciones, la verdad está imposible, aún para el mayor conocedor, a entender y informarse de toda esta información, precisamente, de todas estas plataformas. Y entonces nos empiezan los partidos políticos, que nada, son ellos simplemente los que nos han orillado a esto, a empezar a ver un tema que a mí en lo personal me molesta hablar de él, pero que es necesario y que empieza a tomar cierta relevancia, que es el tema del voto útil, como decía Lili. El tema del voto útil es un tema que a mí no me gusta hablar, porque a final de cuentas yo lo conceptualizo como simplemente como un premio de consolación o un plan B de la sociedad ante la falta de información o de afinidad o de coincidencia con los partidos políticos que están dando, derivado mucho en este momento pues, precisamente de ejercicios pragmáticos en los cuales carentes los partidos políticos, casi todos, de una vertebración ideológica, de respeto hacia sus militancias, todo este asunto que ha enradecido, que han puesto todo su esfuerzo de los partidos políticos por obtener escaños de poder a una costa de sus propias militancias, y que hoy a la sociedad, con tantas opciones que hay de 23 partidos políticos, pues nos empiezan a complicar muchísimo, Lili, la toma de decisiones. Por desgracia, el voto útil hoy empieza a sonar muy fuerte, y es increíble, porque hasta el 19 de abril, teóricamente arrancarán las campañas ya en forma al 100%, arrancan las campañas de los presidentes municipales, ya estarán los diputados federales y los locales, y entonces empezaremos a escuchar todo eso. Y antes, más de un mes y medio, un poquito por ahí, Lili, ya estamos hablando del voto útil. ¿Y por qué? Porque con toda esta cantidad de información que nos vamos a ver bombardeados, y con tantas limitantes, porque los partidos políticos no entienden que estas campañas serán diferentes, que los temas que las plataformas digitales y los electrónicos, por ahí se va a hacer el canal de información. La verdad, la sociedad vamos a llegar el 6 de junio a dar nuestro sufragio, muchos a ojos cerrados, y precisamente en una trampa que está generando esta clase política, que es la pulverización del voto, Lili. Y entonces, por desgracia, no hay una guía que nos diga cómo podemos generar un concepto propio para hacer un voto útil. ¿Y por qué el voto útil? Porque a fin de cuentas, el día de hoy vamos a encontrar muy poca afinidad de los partidos políticos, cada uno de nosotros. En ese sentido de ideas, Lili, muy generado por los partidos políticos, que no están generando ni el arraigo, ni los perfiles, no están
están generando, son carentes de propuestas. La renovación generacional, pues no existe prácticamente. O sea, lo más que se ha llegado a escuchar de una renovación generacional son los famosos bebesaurios del PRI, que además no han tenido liderazgo, ¿no? Para poder, hoy tú dime un joven del PRI que realmente me diga, está destacando y va a defender al partido, pues no. Y entonces empezamos a ver que los partidos políticos ponen candidatos de izquierda y la derecha, otros candidatos reciclados, es buen sentido de la palabra. Vemos por ahí que ya Sergio Estrada seguramente será candidato y que ya fue gobernador y presidente municipal en un momento. Se habla de Martínez Garrigós, que ya fue presidente municipal. Pero entonces todo este asunto nos enrarece y nos va a llevar a que el 6 de junio, Lili, no tengamos claridad de por quién votar, y entonces ahí va a empezar a venir un juego en el cual tendremos que usar ciertos criterios a discrecionalidad de cada uno y a afinidad de cada uno con los partidos políticos de por quién votar. A lo mejor lleva mucho la vuelta al asunto, pero al final de cuentas, por ejemplo, en Cuernavaca, hay que ser claros y pragmáticos. De los 23 partidos políticos, ciertamente habrán 5 o 6 candidatos que van a llegar a competir por caso con la presidencia municipal de Cuernavaca. Los demás tratarán de agarrarse de algún escaño de poder antes de perder la mayor parte de ellos su registro incluso. Pero el tema del voto útil, en este momento hay que ponerlo para retroalimentarnos un poco, es un tema preocupante por la falta y la carencia de opciones reales de la sociedad con los partidos políticos, y que los partidos políticos, en un juego de pulverizar el voto por obtener escaños de poder, nos están relegando poco a poco. Triste, Rolando, que frente a tantas opciones, bueno, no se hagan algunas positivas, ¿no? Ojalá y la gente saliera a votar. Creo que ese es el verdadero reto, ¿no? Que se venza al abstencionismo y desde luego la gente tomara conciencia y dijera, bueno, no se vota por estos partidos porque creemos que están haciendo negocio, que hubiera un acto consciente y realmente los votos que se emitieran fueran suficientes para decir, bueno, estos son los partidos representativos, y así se castigó a quienes, bueno, pues pareciera que nada más estaban buscando un negocio. Sí, y por ejemplo, coincidía, me decía en una mesa de gente que sabía, ¿y qué hacer? Y al final de cuentas, lo que te decía, no hay una guía. Pero, por ejemplo, yo me considero apartidista. Yo hace mucho tiempo que no encuentro afinidad o representatividad en un partido político, pero entiendo que la partidocracia es el modelo, es la regla del juego para que se pueda generar una democracia. Si tú quieres imperfecta, pero dicen que es mejor una democracia imperfecta a una dictadura perfecta. Y son las reglas del juego. Entonces, va a ser un valor entendido de cada persona y a valores entendidos de cómo va a ir caminando este asunto. ¿Qué pasa? Pues al final de cuentas, si tú eres de derecha o de izquierda, tendrás que empezar a valorar qué partidos realmente tienen opción y posibilidades de llegar. Y entonces, si tú eres de izquierda, pues de los 12 partidos que pueden ser de izquierda, por decir algo, porque la verdad es que nadie tiene claridad, no tenemos claridad de que todos los partidos de corriente sean de derecha o izquierda, pues empezar a decir, a ver, este y este partido pueden llegar. Y entonces, si de tus 3 partidos políticos dices, pues son estos cuates, buscar cuál es el mejor perfil de persona que lo represente, y entonces así empiezas a segmentar, y en el momento en que llegues tú el 6 de junio a votar, obviamente no tendrás ni capacidad de haber procesado tanta información, de tantas promesas utópicas, de tanta fantasía que los presidentes de partidos y los partidos nos han propuesto, y entonces vamos a tener que empezar a segmentar. Lo triste del voto útil es que al final de cuentas es el único mecanismo que vamos a tener en este momento, Lili, para poder evitar malos gobiernos, porque bien lo mencionabas tú, el hecho del abstencionismo es el mayor cómplice de los malos gobiernos y es el mayor enemigo de la sociedad. Tenemos que participar. Y el tema de que hoy se vuelve privativo el informarnos de todas estas opciones, de estas 23 opciones, pues empezar a buscar los mejores perfiles. Y mi consejo es, hay que empezar a ver quiénes son los mejores perfiles, qué partidos realmente tienen capacidad de llegar, cuáles no. Te digo, en Cuernavaca no hay más de 4 o 5, voy a dejar que ellos se maten solos, y ya los tendrán desfilando y todos te dirán que ellos son los buenos, pero uno sabe también a ciencia cierta cuáles son, ¿no? La Coalición Juntos Haremos Historia, el PAN, el PRI posiblemente, no sé, empieza ahí a vislumbrarlo muy claro y siendo muy objetivo, tratando de no ser tendencioso, pero lo triste del tema del voto útil, es que al final de cuentas hoy es una realidad. Lo más seguro es que la mayor parte del 30 o 40% que va a salir a votar, que además hay que decirlo como tal, va a terminar optando, pues hay que por lo menos saber quiénes son los que posibilidades reales tienen, y entonces empezar a generar perfiles y salir sobre todo a participar, porque bien lo mencionabas tú, no podemos seguir dándole continuidad a malos ejercicios y al final de cuentas el no encontrar una afinidad lo que hace es que la gente no participe y diga, no, pues no me representa a nadie, ninguno de ellos, pero un gobierno, hay que recordarlo bien, un gobierno no representa a todos, pero sí gobierna para todos. Entonces hay que tener mucho cuidado a quién le vamos a delegar esa responsabilidad, porque al final de cuentas
los próximos 3 años, por ejemplo, la presidencia municipal de Cuernavaca, se derivarán de quien vote más. Si habrá habrá legalidad en su elección, si habrá legitimidad, es otro tema. Hay que informarnos en la medida de lo posible y por lo menos hacer una especie de selección rápida para ver qué opción real se acerca lo más cerquita a nosotros o es la menos mala para el próximo proceso electoral. Es un tema lamentable, pero es una realidad que viviremos el próximo 6 de junio en la sociedad. Sin duda, Rolando, pendientes de ello y bueno, para eso están los medios de comunicación, para informarnos y escuchar las propuestas, aunque sean muchas, pero habrá que hacer una depuración de manera individual el día de la elección. Rolando Lara, como siempre, muchísimas gracias por tu aportación a Fórmula Tu Elección. Te agradezco mucho, Lili, y nada más cierro con una frase de Platón que dice: el precio de desentenderse de la política es el ser gobernado por los peores hombres. No podemos, por ningún motivo, la sociedad desentendernos de este ejercicio que viene, porque entonces después nada más tendremos 3 años de lamentarnos. Bien dicho. Rolando, un abrazo, que estés muy bien. Un abrazo fuerte, Lili, a ti y a tu audiencia, gracias. Despedimos así a Rolando Lara, analista político, colaborador de este espacio informativo, específicamente de Fórmula Tu Elección. También concluimos con Fórmula Tu Elección y vamos a regresar con el panorama epidemiológico del cual dan cuenta las autoridades de salud. Quédese con nosotros. Elegiste hacerte escuchar. Ahora no te pierdas la próxima emisión a través de Radio Fórmula Morelos 106.9 FM. Fórmula Tu Elección.